La Asamblea Legislativa no puede ser ni una maquila de leyes ni estar viendo proyectos simplemente por verlos para tratar de quedar bien. Por eso yo he venido diciendo que la Asamblea Legislativa está sesionando para la prensa. Usted incluso decía que lo único que falta es que hagan una ley para que declaren a Cartago campeón. Es lo único que hace falta, que hagamos una ley que, como el campeonato seguro se va a declarar desierto, entonces declaremos a Cartago campeón. Pero recuerde que una de las cosas más importantes que hay en la Asamblea Legislativa es el control político. No ha vuelto a haber control político en esta Asamblea Legislativa. Y eso es un peligro. La Asamblea Legislativa no es una maquila de leyes y la estamos convirtiendo en eso. Entonces, ¿qué medidas son las que debería tomar la Asamblea? ¿Cerrarla o qué se debería aprobar? ¿Qué no se debería aprobar? Aprobar las medidas que realmente son urgentes. ¿Cómo cuáles? ¿Como cuáles? Le voy a decir dos proyectos que yo he presentado. Uno que tiene que ver con que se le prorrogue los nombramientos de las juntas directivas de las diferentes asociaciones, partidos políticos, asociaciones solidaristas. ¿Por qué? Porque en este momento no pueden hacer asamblea y no pueden actuar. Las mismas asadas. Ese es un proyecto importante. Proyectos de presupuesto, sí, pero para atender la pandemia. Pero si vamos a aprobar proyectos de presupuesto para el reajuste de deuda, hagámoslo reposadamente, pero no en estos momentos. Entonces a mí me parece muy peligroso que se estén viendo ese tipo de cosas. Otro proyecto que yo presenté que me parece sumamente urgente, el hecho de que las personas que tienen deudas por pensión alimentaria no vayan a la cárcel en este momento. Esas son cosas que se tienen que probar para atender la pandemia, no para atender otro tipo de cosas. Usura, que tiene que ver con este asunto de la pandemia, absolutamente nada. FCL tampoco, ROP. FCL sí, pero sin goles. Sin goles como que no se le dio al Banco Central. El problema es que por aprobar todo, a golpe de tambor, no discutimos y no tenemos reposo para aprobar ese tipo de cosas. Ahora, don Eric, todo esto se está dando de forma paralela a medidas que el gobierno señala para quedarse en la casa, para que las personas eviten el contacto, en medio de restricciones vehiculares. ¿Usted cómo toma esas medidas del gobierno de quedarse en casa, de no salir? ¿Usted cómo las ve? Dolorosas, pero necesarias. Yo lo que esperaría es que a medida que vayamos saliendo de esta pandemia, vayan siendo menos restrictivas esas medidas. ¿Por qué? El problema no va a estar ahora, no. El problema no va a estar ahora. La gente cree que lo peor es el coronavirus. Lo peor es la gente con hambre y sin trabajo. Y eso es lo que vamos a tener que enfrentar en los próximos meses. Y esa es la parte difícil. Y ahí sí hay que hacer las cosas, como decía Napoleón, vísteme despacio, que tengo prisa.